Sí. Listo, entonces, bueno, vamos, Un momento, Julián, por favor, ok, que se está cargando la transmisión. Ya te confirmo para iniciar. vale, gracias, Carlos. Vale, un segundito. Vale, gracias, Carlos, gracias, William. Listo, ya está activa la transmisión. Perfecto, perfecto, listo. Entonces, voy a leer entonces el documento. Eh, no sé si lo pueda compartir. A ver, un momento. También para que todos lo puedan ver. No sé, sí, sí estoy compartiendo ese. Perfecto. Entonces, nosotros, la mesa 3 del encuentro Trabajadores de Museos, Afectaciones en medio de la crisis, consideramos que los museos, con el apoyo de las autoridades locales y nacionales, así como el apoyo de las redes en programas de apadrinamiento, entendiendo la situación de inequidad y grave riesgo de cierre en que se encuentran ciertas instituciones, puedan promover acciones de apoyo psicosocial y brindar herramientas de autocuidado en estos momentos de crisis a los trabajadores de museos, por supuesto. Por otra parte, es importante que las instituciones sean transparentes y claras frente a la situación de posible crisis financiera que pueda afectar a los trabajadores. Adicionalmente, proponemos que los museos hagan un esfuerzo en este momento para sensibilizar a los trabajadores en comunicación con los públicos y comunidades a través de otros medios, así como generar capacitaciones que les permitan el fortalecimiento de estrategias de trabajo con estos públicos. Finalmente, consideramos que los protocolos de bioseguridad son una condición fundamental para garantizar el bienestar del personal de los museos, sus familias y allegados en caso de una posible reapertura. Y hemos escrito estas palabras clave que son enfoque diferencial, autocuidado, claridad, sensibilización, protocolos y solidaridad. Ese fue el trabajo de la mesa número 3. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, ¿quién es el vocero? Seguimos para ir cerrando con compartiendo entonces los resultados que cada grupo de trabajo hizo. Entonces invitamos quién nos va a hablar de la mesa uno, José Fernando. La idea de estos de estas discusiones es que el material que se va recogiendo de cada mesa queda entonces, lo podamos compartir, así como ya se compartió el del primer encuentro que está en la página de fortalecimiento de museos y que aquí copiamos antes de comenzar este evento, lo copiamos también en este fanpage de donde estamos haciendo esta transmisión de Facebook Live. Mientras entra José de la mesa 1, de la mesa 2, ¿quién es el vocero para que por favor nos cuente sus impresiones, sus resultados, perdón? Pues de nuestra mesa 2, William, lo que pasa es que no se conectaron todos los que estaban en mi mesa. No sé si no alcanzaron a ver el link, pero ahí estaba la relatora también y no la veo conectada. No sé cómo contactarla. ¿Y quién era, perdón? Ella era... Eh, Espérame un segundo. Andrea Echeverry. Andrea Echeverry, sí. Listo, un segundo, José Fernando está entrando. Yo... un segundito, podemos... Ya miro por acá.
Nos falta como musiquita de fondo. Ya estamos resolviendo. Sí. Ya, es que creo que Andrea está teniendo problemas y no ha podido conectarse. La otra opción también puede ser que pueda mandarlo a alguien por WhatsApp y lo pueda leer alguien más. No sé si será Sí, posible. sí, estoy tratando de escribirle al Facebook. O si prefieren, un poco Carla y yo les contamos con Yamit, creo que está conectado, somos de la mesa, lo que tratamos un poco. Sí, yo creo que puede ser y también como los documentos, así como el vínculo que ya compartí aquí, se pueden Ujú, encontrar en la página del programa, del anterior. Estos ujú. también los publicaremos de manera que ahí, si no alcanzamos pues a tenerlos aquí en su totalidad, en ese momento podrán ser consultados. Ahí en el chat está la noticia del anterior encuentro. Listo, bueno, básicamente, no sé si Carla quieras empezar tú o yo. Si quieren, yo les cuento un poco, básicamente, una de las mayores preocupaciones de los participantes de la mesa, que pues a mí me quedó como que me sonó muchísimo, fue el hecho de cómo, o sea, cómo va a ser el manejo ahora con los colegios. Ok, listo, gracias. Entonces les decía, Buenas tardes a dale, todos. dale. No, Ya, qué pena, Hoy esperen un vamos a tratar segundo. el tema de trabajo. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Sí. Entonces era el tema con los colegios, saber cómo, digamos, cómo empezar a manejarlos, porque, y también la seguridad que debe dar el museo ahora al público, que la gente, digamos, que se sienta también segura en este espacio. Entonces, estas son como uno de los nuevos retos. Creo que Laura Flores también comentaba sobre digamos, toda la inversión que se podría hacer al abrir los museos. Entonces, ¿qué tal que se pues invierta mucho y se tenga una gran expectativa, pero los museos, no el público no vaya, mejor dicho, a los museos? Esto como que es una de las grandes preocupaciones. No sé si Carla quiere añadir algo. sí, bueno, hay en nuestro encuentro, digamos que estuvo muy diverso porque teníamos algunos miembros que pertenecían a zoológicos y ellos ahorita en estos momentos tienen un derrotero económico grandísimo porque no solamente están cerrados, sino que deben seguir, pues lógicamente sosteniendo toda la manutención de los animales como tal. Pero hay una cosa que menciona Ana Paula y es el tema de cómo los museos vamos a abordar el sentimiento de miedo que van a tener tanto las personas que nos visitan como las personas también que trabajamos en los museos en términos de bioseguridad. Entonces estuvimos hablando con la persona que trabaja en el Museo de Medellín. En Medellín, pues ellos tienen muy adelantado este tema, han compartido estos protocolos de bioseguridad, pero es importante tener en cuenta también esto que menciona William López,
y es esta cuestión de que nosotros también debemos dar un mensaje de que si cuidamos el patrimonio también podemos dar una garantía de que cuidamos a las personas. Pero entonces en estos sentidos también surge la reflexión es cómo nos cuidamos a nosotros mismos para poder cuidar a los visitantes. Y yo pienso que ese fue como el tema central o álgido, Ana Paula, no sé a ti qué te parece, que se debatió pues a lo último de nuestra mesa. Sí, ese punto, digamos que fue de lo más, sí, lo último que estuvimos hablando fue, creo que ya lo mencionaste, lo del miedo. Entonces, y otra cosa también que Laura Flores mencionó, no sé si lo ha alcanzado a mencionar Carla ahorita, es el hecho de saber cómo monetizar digamos, todas las piezas digitales, todas estas cosas que se están haciendo por internet y para todo el público, cómo monetizarlo, porque a veces se tiene como mucha gente conectada. Ya decía que nunca había logrado una afluencia de un público de 2.000 personas, que nunca le hubiera pasado, digamos, en físico. Entonces, ¿cómo se debe hacer esto? Porque seguramente esto va a seguir siendo la realidad de los siguientes meses. Entonces, esto es básicamente, no sé, básicamente sí, los temas que sacamos de nuestra mesa. Listo, entonces le damos la palabra a la mesa 3, a la mesa 1, perdón. José Fernando. Y Margaret, que están acá acompañándonos. Listo. Ya, un momento, por favor. Es una videoconferencia. Listo. ¿Me escuchan entonces? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, en cuanto a la primera pregunta, ¿qué cree usted que su museo debería proponerle a los trabajadores para mitigar las posibles dificultades que se están viviendo? Realmente surgieron muchísimas propuestas, sobre todo, digamos, en lo relacionado por ejemplo, a garantizar la seguridad del personal, garantizar las condiciones de trabajo para quienes puedan hacerlo, rotación de horarios y medidas de bioseguridad para el para el personal de mantenimiento y seguridad, realizar reuniones permanentes, colectas, pues sobre todo hacían el caso, digamos, de estar, digamos, en permanente contacto, sobre todo con el personal de aseo y mantenimiento, pues por lo menos para no desprotegerlo mientras digamos, se puede volver digamos, a restablecer el servicio con unas condiciones mínimas. Y sobre todo, eso hace parte, digamos, de la parte, digamos, algo que, digamos, en lo que coincidieron muchas personas fue en la parte emocional, porque, pues, obviamente, muchas veces, digamos, las personas, en el momento en el que ya pierden un hábito o cambian su forma de vida o ya dejan de hacer muchas actividades, pues, en cierta manera, su ánimo puede estar bajo. Entonces, la importancia digamos, la importancia de apoyar en ese sentido. A ver. También hablaban, por ejemplo, digamos, una de las sugerencias era lo de las medidas de bioseguridad, que también, pues en cierta manera es importante, digamos, que nos demos cuenta que nos tenemos que adaptar a una nueva forma de vida que nos va a servir no solo para trabajar en el museo, sino para nuestras actividades diarias, ¿no? No sé, William, de pronto si se me escapa algo, pues digamos también habían hablado acerca de la realización de capacitaciones de TICS, que yo creo que en este momento es cuando nos damos cuenta que realmente, por ejemplo, el medio tecnológico ofrece muchísimos avances, pero que muchas veces de pronto no sabemos es cómo utilizarlos. Entonces, realmente sí es importante tener una capacitación acerca de TICS. Y, digamos, la segunda pregunta es: ¿qué medidas ha adelantado su museo autónomamente o junto con entidades gubernamentales, empresas y comunidades para proteger a sus trabajadores? Pues, en cierta manera, pues nos damos cuenta que está muy,
digamos, está de la mano con la anterior pregunta, porque en cierta manera, si nosotros mismos digamos, no protegemos a nuestro personal, pues realmente yo creo que ese es el tesoro más grande que tenemos, el personal humano. Entonces, en cierta manera, creo que, digamos, como para no repetir, pues, digamos, las anteriores consideraciones, digamos, diría que es casi lo mismo. Pues no sé, William, ¿tú con qué me puedas ayudar allí? Sí, gracias, José Fernando. Evidentemente, frente a la primera pregunta, como tú lo dices y como estaban compartiendo también en las otras mesas, creo que es una constante. Claramente, el tema del garantizar la seguridad del personal de trabajo, pues es lo que todos comentan. Y frente a la no posibilidad de garantizar la seguridad de su personal, pues claramente pues se argumenta que si el museo no puede hacer eso, pues no podría abrir, pero de todas maneras se plantea pues todas estas opciones del teletrabajo eh, con rotaciones y medidas de bioseguridad para las personas que sí estén asistiendo, particularmente refiriéndose al tema de mantenimiento y seguridad, junto con las otras medidas que ya comentaba José Fernando, como de unión y solidaridad frente a las personas en los museos que están siendo más afectados. Eh, También se mencionaba algo que ya dijo Carla frente a cómo entre nosotros mismos también o los museos se fortalecen y se llenan o se mandan mensajes de esperanza digamos, en una posible reapertura y una búsqueda de recursos para poder tener una vuelta, si no a la normalidad, pues sí al funcionamiento más normal. Eh, También se mencionaba cómo en algunas instituciones se está abordando el tema de la atención psicosocial, que ya también se había mencionado, cómo las personas, pues, ante una situación de incertidumbre eh, han tenido unas afectaciones a este nivel y, pues, algunas personas, pues, mencionaban particularmente en museos grandes, cómo se han establecido estrategias de trabajo psicosocial y cómo se aborda, por ejemplo, la afectación que tienen los empleados que se contratan de una manera tercerizada, es decir, los servicios generales y las celadurías que son contratadas a partir de empresas y cómo en algunos casos pues se han tenido dificultades como salarios reducidos, que de nuevo pues entre los museos han trabajado frente al tema solidario, pues de cómo hacer colectas y avanzar. Eh, y frente a la segunda parte, a la segunda pregunta, perdón, digamos que sí se aborda que la mayor parte del trabajo que se ha desarrollado, digamos que las relaciones, el fortalecimiento entre los museos para poder pues, resolver estos impases que están sucediendo, en donde claramente el trabajo con el Estado o con las instituciones pues, estatales en algunos casos ha sido infructuosa y también pues abordan cómo las ayudas que se van a dar desde el Ministerio de Cultura pues puedan en realidad llegar a los museos más necesitados, eh, que puedan pues resolver esas necesidades muy abrumadoras que en algunos casos se vive. Y por otro lado, pues se habla del trabajo que algunos museos han hecho con las comunidades aledañas para justamente generar trabajos. En el caso de Susana nos hablaba de los talleres con el trabajo con campesinos y trabajadores, pues que se trata de realizar para fortalecerse o como nos lo contaba Sandra Solano, digamos, ayudar
a mitigar las afectaciones que no solo el personal del museo, sino los visitantes de las comunidades con las que se trabaja normalmente han tenido, y cómo desde los museos pues también se ofrecen una serie de actividades, talleres y diferentes cosas de su programación justamente para abordar esta afectación. Esto es un poco como los resultados de la mesa 3. No sé si alguien quiere agregar algo más de los conferencistas que hablaron frente a estas 3 intervenciones de las mesas. Si quieren agregar algo de todas estas intervenciones que se dan. No sé, Margarita, si tú desde esto que escuchas frente a la situación que nos dices en tu museo, que es en algunos casos muy similar, ¿cómo lo ves? Sí, pues veo, digamos que los mismos retos, todos ustedes están en diferentes áreas geográficamente y también en diferentes tipos de museos. Digamos que aquí en Estados Unidos muchas cosas son similares. Una cosa que hay acá que lo he escuchado durante todo este tiempo en esta sesión es esa necesidad de unificación y de poder encontrar la información más que todo en un mismo sitio. Si la gente está ávida de información específica que puede ayudar con todos estos puntos que hemos visto, digamos que a nivel nacional, a nivel local y a nivel ya interno, me parece muy clave y lo he visto porque lo he hablado con personas de la Alianza y de las redes. Es clave que los museos tengan mucha claridad y una comunicación muy constante dentro de sus mismos museos. Hacerse el esfuerzo de comunicar no solamente dentro de cada departamento, sino a nivel de todo el mundo, desde el celador hasta el director, todos se sientan juntos y entienden la situación. ¿Hasta qué punto hay claridad? Pues en medio de lo posible, la información que se tenga, la gente está buscando esa información, la gente no está, digamos, y yo no sé si a ustedes les pasa, pero en todas partes acá es la información que usted encuentra en internet es demasiada, o sea, ya no sabe por dónde coger, ¿sí? Ya es como una cosa así que uno dice, bueno, ya ni siquiera voy a meterme porque ya me harté. Como de pronto la responsabilidad de las asociaciones y de las redes de museos en Colombia tienen esa responsabilidad de unificar y de que la gente pueda encontrar la información centralizada y que pueda escoger lo que necesita y al mismo tiempo pueda, digamos que, conectar unos con otros, casi como un match.com, como una cosa de museos y de necesidades en este momento. Y esa necesidad existe acá y pues acá hay tal vez más recursos, pero es lo que veo que se necesita un poco más en Colombia y siento que el programa de fortalecimiento de museos y todos los grupos que están aquí representados ya empezaron, o sea, ustedes ya ahí están en esas. Creo que eso que mencionas es muy importante y es algo que desde mi punto de vista es de las cosas positivas de esta situación dura, y es en realidad aquí las diferentes redes regionales, cómo se han unido, cómo han tenido una fuerza, una visibilización muy grande en este momento. Creo que ese rol no solo, digamos, de las instituciones a nivel estatal, como puede hacer fortalecimiento y tal, sino como los mismos museos desde las redes regionales, desde el territorio, se han ido uniendo y han exigido cosas y pues creo que eso es ya lo habíamos también mencionado en el encuentro pasado, uno de los aspectos que para mi modo de ver es muy importante de esta coyuntura, y es esa unión, esa fuerza del gremio, no solo, no desde Bogotá, sino cómo ha sido lindo ver cómo desde el territorio, cómo desde las diferentes redes regionales, los museos se han organizado, han pedido, han hecho frentes de trabajo, no solo pidiendo, sino también cómo han respondido a una programación alternativa, cómo han ido usando las redes sociales que, como lo dijeron algunos de los conferencistas, de pronto nos cogieron
no muy fuertes en ese aspecto de las redes, del manejo de las tecnologías. Era justamente una de las cosas que mencionaba el compañero de Pasto que estuvo en la mesa en la que yo estuve, y es pues cómo en este momento en efecto se hace muy necesario una mirada, un vuelco hacia el tema de las tecnologías, y cómo en este momento pues eso se considera como un factor determinante para poder seguir trabajando mientras abrimos, como lo dijeron en algunas mesas, pues no se sabe cuándo sea eso, y claramente hasta que cada entidad no tenga las condiciones mínimas que garanticen la seguridad de sus empleados y de sus visitantes, pues por supuesto no se va a abrir. Entonces, me dicen acá que se nos unió acá la compañera de la mesa 2, Andrea, si nos quieres compartir alguna reflexión más de las que se tuvieron en tu mesa. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señora. Hola, qué pena, los problemas logísticos, la clave no me funcionaba. Bueno, creo que las compañeras que estuvieron en la mesa ya hicieron como un resumen, básicamente algo que es muy importante de lo que mencionaron, que se estaba proponiendo a los trabajadores, era el tema de brindarles asistencia psicológica. Creo que muchos están bajo presión de perder su empleo, de la seguridad de su familia, de su seguridad, esto sumado al tema del riesgo potencial de enfermarse. Entonces, si en algún momento vamos a poder abrir, es importante que los trabajadores todos estén muy bien. Algo que también informaron era el tema de que han estado trabajando en unión con otras redes de museos cercanas, que esta ha sido la oportunidad para aliarse y de repente que se pueda visibilizar al sector. El tema de las capacitaciones virtuales también ha estado, en algún punto ha servido para mitigar algunas de las dificultades, porque de pronto esas personas que quedaron sin la opción de realizar su trabajo presencial pueden estar en casa produciendo contenidos y cosas que se están usando en estos recorridos virtuales. Y el tema en cuanto a las medidas que ha adelantado el museo autónomamente o con otras entidades, pues está el tema de los lineamientos de autocuidado y los protocolos para las personas que siguen asistiendo. Alguien en la mesa preguntaba sobre el tema de los lineamientos, que los protocolos deberían venir desde el Ministerio de Cultura, desde el programa de fortalecimiento, pero en la reunión que tuvimos hace unos días se acordó que lo que venía desde el Ministerio debía ser unos lineamientos, porque los protocolos deberían ajustarse a la realidad de cada institución, obviamente siguiendo esos lineamientos nacionales. Entonces, esta fue otra de las cosas que estuvo en discusión. Y algo que mencionaron sobre el tema que han avanzado en Medellín en esta alianza tan bonita que han tenido los museos de arte con el Parque Explora, que además de ser museo también es acuario y vivario y hace parte de la Asociación Colombiana de Parques Zoológicos y Acuarios, y también es una entidad museal. Era el tema de ser proactivos en elaborar los protocolos para presentárselos a las autoridades locales. En este caso, ellos lo hicieron directamente con la alcaldía. Obviamente, ese borrador de esos protocolos pues tiene unos ajustes para el Museo de Arte que son un poco distintos para el tema de las colecciones vivas. Pero creo que esto es un avance importante y que de pronto se podría replicar en otras instancias si tuviéramos los lineamientos rápidos desde el Ministerio de Cultura, porque las autoridades locales están muy ocupadas, entonces es más fácil llegarles con una parte del trabajo adelantado. Y una parte para reflexionar era el tema de, listo, se va a hacer una inversión en reapertura. Esto implica incluso hasta producir algunos videos para socializarle toda esta cantidad de protocolos a los visitantes. Pero, ¿qué pasa si cuando se abra no asisten los visitantes? ¿Cuál es el plan B, el plan C? Estos son unos puntos importantes para reflexionar. Entonces, creo que esto pues son cosas como para tenerlas en el radar. Y creo que eso sería como todo. Gracias, Andrea. Creo que de nuevo pues volvemos a tocar pues el tema de
de los protocolos y de las necesidades específicas de cada museo, que creo que es algo que ha salido tanto de los encuentros, del encuentro pasado como de este, y es que en efecto el documento, digamos, si bien pueden haber parámetros generales, es muy importante que puedan salir también las particularidades que cada institución tiene, justamente por la gran diversidad que ustedes han manifestado, que sabemos pues hay en los museos de Colombia, no solo diversidad en cuanto al tipo de colecciones, sino diversidad en cuanto a a la cantidad de personal que hay, a los tipos de museos que hay, a los tipos de territorio que hay. Y creo que pues eso es muy, muy importante. Y esto que dices al final de pues esta incertidumbre frente a que si abrimos y nos van a visitar, pues también es algo que venimos hablando desde el encuentro pasado y se ha hablado en los diferentes encuentros y eventos que ha habido en la última semana frente a pues a los museos y en este tiempo de crisis. Y es, claro, una incertidumbre frente a las visitas, pero también una oportunidad, como lo dijo Carla Vaquero, de repensarnos y de entender justamente qué es lo que necesitan nuestros públicos, y creo que este es el momento de poder cada vez más hacer un llamado a relacionarnos con nuestros diferentes actores y ver entonces qué de lo que estamos haciendo, así como lo hacíamos, pensar también si desde antes en realidad nuestro accionar estaba debido a nuestros intereses propios como museo o si en realidad nuestro accionar estaba justamente pensado desde las necesidades de nuestros usuarios y de las personas con las que nos interrelacionamos. Me pedía la palabra Carla Vaquero y luego Andrea, por favor. Carla, te damos la palabra. Hola. Hola. William, ¿cómo estás? Sí, a mí me pareció muy pertinente esta reflexión que hace Andrea con respecto a qué estrategias y contenciones vamos a tener los espacios museales ante una posible reapertura y toda esta reeducación que vamos a tener que hacer con nuestros públicos para que ellos quieran volver a sentir un deseo y una seguridad en una visita a un museo. En el caso particular en el Caribe colombiano es un doble derrotero, porque precisamente no es que a la gente le guste mucho visitar a los museos, y entonces en estos momentos digamos que es una reflexión que nos es muy pertinente porque nos conduce a pensar en un doble trabajo y en estos procesos de educación ciudadana y de cuidado que vamos a tener que emprender también para volver a seducir a los públicos a que vuelvan a tener un interés en tener este contacto directo con el patrimonio y con los trabajadores de museos como tal. Andrea, te damos la palabra. Gracias, Carla. Gracias, Carla. William, no, la duda sobre el tema de los protocolos y los lineamientos, yo creo que es porque como hay tantos museos comunitarios, de pronto algunas instituciones que tienen acceso como a otro tipo de contenidos, a contenido fuera del país incluso, están más empapados en el tema de elaborar sus propios protocolos, pero aun cuando hay algunas cosas que son particulares para cada institución, hay cosas que sí van a ser generales para todos. El tema de tomar temperatura al ingreso, de que el personal tenga o no tenga tapabocas. Entonces yo creo que eso es lo que de pronto la gente está esperando del Ministerio del Programa de Fortalecimiento, cosa que cuando usted elabore esos protocolos en su institución, usted está siguiendo el lineamiento nacional y con eso también tienes como un respaldo para presentárselo a la autoridad local. Sí, yo quisiera, frente a ese tema, comentarles que, pues acaba ahí, ya alguien lo mencionó, el decreto 749 de hoy ya dice que alcaldes y gobernadores, en medio de la emergencia sanitaria, permitirán el derecho de circulación de las personas en los siguientes casos y se incluyen los museos. Esto quiere decir que los museos, como están diciendo, que estén en capacidad de hacerlo, que les interese, que después de hacer análisis financieros, del tipo de público que tienen, de las posibilidades, pueden hacerlo. Y la forma en que va a funcionar es que hay un protocolo que tiene que aprobar el Ministerio de Salud con unos lineamientos muy generales,
que tiene que ser bastante amplio e inclusivo, digamos, de manera que, como lo mencionaban ahorita, acaban de mencionarlo, se cumplan con unas reglas mínimas que son, digamos, sanitarias, que no dependen del sector cultura, sino del sector salud, y que con base en esas reglas que establezca ese protocolo, luego los alcaldes, eso tiene que bajar luego al nivel, digamos, local, para que primero cada ciudad o municipio establezca si, dependiendo de la situación del COVID puntual en el municipio, existe esa posibilidad o no. Sabemos que aquí, digamos, hay unas directrices nacionales, pero siempre dependiendo de la realidad del coronavirus, sobre todo, las ciudades pueden ir generando medidas para el aislamiento dependiendo de la situación. En la medida en que eso sea permitido, pues, y que los alcaldes conozcan también esos protocolos generales del país y puedan ir diciendo esto cómo se puede implementar a nivel local, lo puedan ir haciendo. Es importante saber que esto no tiene digamos, esto no es que a partir del 1 de junio los museos estén obligados a abrir, o sea, esto en ningún momento es un mandato, sino es una posibilidad que se genera para los museos que así lo consideren y lo evalúen. ¿Eso qué significa entonces también? Que después cada museo va adaptando esas medidas de ese protocolo, las puede adaptar y las desarrolla en un plan de trabajo. Algunos podrán, si quieren, también establecer ese mismo protocolo interno a partir de esas medidas que establece el protocolo, que tiene que tener en cuenta a los visitantes, a los trabajadores, y en esa medida, pues cada museo lo va aterrizando y lo va coordinando con sus autoridades locales, con las secretarías de salud, con la Secretaría de Cultura. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Otro asunto que también es importante y que está ocurriendo en todos los lugares es que los protocolos que salen permiten unos lineamientos generales, pero en la medida en que las necesidades puntuales de los museos, de los centros de ciencia, de otras entidades que hagan parte, digamos, del sistema de organización del sector, lo vean necesario, pues se puede ir pensando en trabajar en desarrollos de subprotocolos o de ampliación de ciertos capítulos, en diálogo con las entidades que también tienen que ver con esos temas. Como han planteado el tema de los zoológicos, el tema de las colecciones vivas, hacen parte de la organización del sector y por eso desde el programa es una de las redes temáticas, pero también es importante ahí hablar con el Ministerio de Medio Ambiente, con Colciencias, con el Ministerio de Ciencia, perdón, para el caso de los centros de ciencia, para que también se miren otras realidades que desde el Ministerio de Cultura no podemos, digamos, sobre la que no tenemos potestad. Sin embargo, el programa puede facilitar esos encuentros, esas intermediaciones con otros sectores para que esos asuntos se vayan teniendo en cuenta. Mayali tenía ya te damos la palabra, Andrea. Mayali, ¿había pedido la palabra? Sí, yo quisiera, de todas maneras, pues entendiendo de los protocolos y esto, pero yo quisiera que también nada reemplaza esto que hemos venido diciendo del contacto físico, ¿no? Que vayan a nuestros espacios, pero también desde hace unos años aquí en el sector de museos en el país hemos estado hablando de que los museos no somos solamente el espacio físico en donde estamos. Yo creo que esto también debemos ampliar nuestro abanico, como nuestras miradas y estemos pensando en términos de qué significa abrir los museos, qué significa este diálogo, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, que insisto, que está todos los estudiantes de básica y media en el país están haciendo esto, ¿qué estamos nosotros? ¿Cómo hacemos nosotros todos los museos? Y eso es un espacio que incluso permite no solamente que desde el Ministerio de Cultura, del programa de fortalecimiento, se dinamice la posibilidad de recursos específicos, sino que de otros sectores que se den cuenta
el diálogo que tienen los museos con la comunidad, las posibilidades que tienen también con la educación básica y media, permita, por ejemplo, invertir en producción de herramientas educomunicativas que vienen desde los museos pequeños, medianos, grandes, lo que han aprendido los museos comunitarios en su diálogo con la comunidad. Podríamos estar ahí también presentes, ¿no? Teniendo espacios en la radio, teniendo espacios en la televisión pública, y espacios que pueden llegar también un poco a poner en circulación, a reconocernos. Sandra hablaba en algún momento de la dignificación del reconocimiento, y yo creo que eso es reconocer que los museos en el país hemos estado ganando un escenario de diálogos, unos escenarios de estrategias de educación que están pasando por nuevas metodologías. Entonces yo creo que es una oportunidad. Estamos hablando de que no sabemos cuándo vuelven los colegios a sus lugares, pues entonces ¿qué hacemos? Pues producimos material, se los hacemos llegar a sus casas, utilizamos un montón de estrategias, reconocemos que no todo el país tiene internet, entonces nos inventamos otras maneras. De pronto yo, yendo con todo mi traje de bioseguridad, puedo ir y hacer parte como de las acciones que están yéndose a hacer en las comunidades. Entonces los museos de ciencia y tecnología que llevan tiempo trabajando en apropiación social, en comunicación pública de la ciencia, también podrían ayudar al Ministerio de Salud, podrían ayudar a las secretarías concretas de los departamentos con las estrategias, y las podemos diseñar porque hemos aprendido a hacerlo. Entonces yo creo que no podemos distraernos en términos de solamente que es importante solamente el tema de cómo hago para llegar a que entren a mi edificio, ¿no? Sino que tenemos como que entender y reconocernos como espacios de educación informal, que hemos fortalecido estrategias, que sabemos cómo hacerlo, que hablamos, ¿no? Y estoy hablando de las casas museos de memoria, ¿no? ¿Qué pasa con las casas museos de memoria? Ahorita podrían estar ayudando, ¿no? ¿Qué pasa con cómo hacemos para llegar a los centros comunitarios de adulto mayor, a los hogares de bienestar, ¿no? Entonces yo creo que es importante que abrir los museos, volver los museos espacios seguros, es que reconozcamos y que inviertan, y que el Ministerio de Ciencia invierta, que el Ministerio de Cultura invierta, que el Ministerio de Educación invierta en pagar por contenidos, pagar por estrategias, pagar por esto que los museos hemos aprendido a hacer. Lo hacemos muy bien, sobre todo los museos regionales, sobre todo porque han sido espacios que han construido confianza. Entonces yo sí creo que es importante que no nos limitemos a pensar esto, porque nos van a llegar 10 personas en mediodía, físicamente, pero todo lo que nosotros podemos y sabemos hacer como profesionales en apropiación social del conocimiento, me parece que es clave que no se nos pierda en la perspectiva. Gracias, Mayali. Creo que es bien importante esa reflexión que haces. Y de nuevo, pues como hemos venido hablando en estos encuentros, pues toda esta oportunidad nos sirve para repensar nuestro accionar y para pensar entonces cómo hemos estado trabajando, cómo vamos a trabajar ahora y cómo nos vamos a seguir proyectando en esta búsqueda de tener pertinencia social y de lograr ahora abrir o no abrir, dependiendo de nuestras circunstancias. Es importante que cada museo, pues como lo decía Santiago anteriormente, lo estudie muy bien, pero sí que es fundamental que pensemos pues justamente cómo vamos a seguir trabajando de aquí en adelante. Cristina, ¿nos pedías la palabra? ¿Te damos la palabra? No, pero creo que Mayali dijo básicamente todo. Creo que yo iba a decir que también hay un acercamiento importante, no solo hacia la educación, sino en otros momentos, lo hemos hablado, a la salud mental, ¿no? O sea, qué espacios nosotros podemos proponer
para generar, sabemos que la gente está estresada porque nosotros estamos estresados, sabemos que estamos ansiosos, sabemos que necesitamos contacto humano, pero no podemos tener contacto físico. ¿Cómo podemos generar espacios que sirvan para la salud mental y cómo llegamos a acuerdos con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de la Mujer en términos de violencia, cómo llegamos a acuerdos con la Secretaría de Convivencia Social y de Paz y Cultura Ciudadana, por ejemplo, en el caso de Cali o de cada una de estas, que cada ciudad pues tiene secretarías distintas, no son estándar, entonces toca tratar de ubicarlas pues cuál es la que le compete a cada ciudad, en dónde están las estrategias y dónde nosotros podemos colaborar. Es decir, no está aquí la persona de educación del Museo de la Tertulia, pero Carlos siempre habla de laboratorio y yo pienso que este es el momento en el que nosotros nos tenemos que convertir en un laboratorio de pedagogías del encuentro, como decía la persona representante del museo, Laura, del Museo del MAM de Medellín, porque nosotros tenemos no tenemos que ser rígidos, tan rígidos como la educación formal, podemos darnos ciertas licencias respecto a los discursos en términos de cómo nos acercamos a ellos, y si no aprovechamos esta oportunidad para estar como en el espectro público, porque yo creo que ha sido un gran error tanto de los museos como de la gestión pública el no incluirlos como un traductor o como un facilitador de los discursos. Y tenemos todas las herramientas. Tenemos espacios, tenemos pedagogos, tenemos historiadores, tenemos antropólogos. Y no se trata de un museo, no se trata solo de la tertulia. Se trata de acoplarnos todos en planes generales que nos permitan hacer esos ejercicios a largo plazo. Y además hay una cosa que me sorprende en Cali, en el gobierno nacional también, pero lo escuché de Margaret ahora que estábamos en la mesa de trabajo, y es que la línea de museos, nosotros como línea de museos no aparecemos en la gestión pública en general, estamos borrados del sistema de alguna manera. Y eso nos impide acceder a recursos, porque pues si no aparecemos en el sistema, pues no tenemos un CDP, no hay una línea de proyectos, no hay nada que pudiéramos adquirir. Entonces yo creo que la gestión que se nos viene es muy grande, que la solución no es inmediata y que nosotros tenemos que saber que el trabajo va a ser arduo, pero que por ahí hay líneas de las que podemos tirar de la pita. Yo pienso que eso es importante para no perder la esperanza. Súper, Cristina, muchas gracias. Creo que tu comentario recoge muy bien lo que se ha venido hablando y creo que cierra no como conclusión, sino como una invitación, como tú lo dices, a seguir trabajando. No va a empezar porque ya creo que los museos, como lo decíamos anteriormente, han venido desarrollando muchas actividades y teniendo un liderazgo bien importante en todo el país en los últimos días frente a esta crisis. Entonces creo que es importante, como ustedes lo decían, que sigamos teniendo espacios de encuentro frente a diferentes temas. En esta serie de encuentros que hemos preparado con Programa Fortalecimiento de Museos, justamente nos faltan dos, que son el que tendremos el 8 de junio, que aborda el tema de la comunicación, cómo estamos abordando nuestra imagen institucional y cómo nos estamos proyectando hacia el afuera. Y la última que aborda el tema de la sostenibilidad financiera particularmente, y que en últimas, como lo vemos cada encuentro, aunque tiene unos temas particulares, vuelve y saca problemáticas específicas de los museos, como esto que acaba de decir Cristina de la invisibilidad en ciertos sectores. Entonces creo que esta es una invitación a que nos acompañen el próximo 8 de junio. Les estaremos compartiendo los resultados de este trabajo. Del encuentro de hoy, perdón. Santiago ya lo compartió acá en el chat, tanto el interno como el del Facebook Live, para que todos puedan ver lo que salió del trabajo de la semana pasada, y en breve también les estaremos publicando en la página de Fortalecimiento y con Colombia
los resultados de estas mesas. Entonces, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos, por ser las 7:10 y estar todavía aquí desde las 4 de la tarde. Una invitación a seguir, a que nos encontremos el próximo 8 de junio y esperamos entonces que puedan todos estos encuentros nos sirvan para reflexionar, tanto a nosotros los trabajadores de los museos, bueno, a ustedes los trabajadores de los museos, como también en este proceso de diálogo con las entidades gubernamentales para seguir visibilizando y avanzando en el posicionamiento del sector. Muchas gracias entonces y buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos.